Os voy a presentar al primer ponente. Tengo el orgullo de poder presentar a un amigo y además un estupendo ponente y conferenciante como es Fran Esteban, que es CEO de Insomnia. Y Fran nos compartirá en el Congreso su visión innovadora del mundo, el impacto que tiene la transformación digital y que tendrá en la economía y las líneas estratégicas y fondos Next Generation de la Unión Europea que se han puesto en marcha y que en los próximos años nos van a ayudar a acelerar toda esta transformación. Fran es un reconocido escritor, conferenciante y formador, experto en innovación y en nuevas tecnologías, política y financiación. En 2008 fundó Local Europe Consulting, dedicada al asesoramiento económico a nivel europeo. En 2016, con la finalidad de poder crear un hub de innovación abierta con conexiones internacionales, cofundó Insomnia, la primera aceleradora fintech de España y el primer Digital Innovation Hub reconocido por la Unión Europea. Y su larga trayectoria acumula premios y reconocimientos a nivel europeo. Fran, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en este primer congreso. Y sin más, no te quiero robar mucho tiempo. Estamos deseosos de poder escucharte. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Anselmo, por tu generosa introducción. La verdad es que me has sonrojado. Oírlo todo eso junto y dicho por ti, pues provoca cierto sonrojo. Y oye, antes de empezar a compartir algunas ideas con los asistentes, pues mi agradecimiento a ti personalmente, a Reflexión por invitarme y en general, oye, a todos los organizadores y participantes en el Congreso Marketplace Expansión. Os deseo muchísimos éxitos hoy y en el día de mañana, ¿no? En la continuidad de todas estas actividades. Y bueno, tal y como decías, voy a ver si esto nos va a funcionar, compartir la pantalla, que lo hemos estado probando en un congreso de tecnología, a ver si logramos que esto funcione. Yo creo que sí. A ver si cuando se vea mi presentación, que voy a intentar que sea ahora, si me puedes confirmar. La tienes perfecta, Fran. Muy bien, pues nada, arranco. Me pidió el Congreso, me pidieron los organizadores. Bueno, antes que nada, buenos días a toda la audiencia. Es un poco raro esto de hablar así, pero creo que cada vez nos estamos acostumbrando más a hacer este tipo de intervenciones y participaciones en este tipo de eventos, ¿no? De eventos digitales. Se me pidió desde la organización que tratara, bueno, de dar una charla introductoria, que nos despertara un poco a todos, que nos empezara a conectar con algunas de las principales reflexiones que están en torno a la reinvención de la economía del mundo de mañana. Y, bueno, he intentado en 40 minutos, 35 minutos para poder interactuar con ustedes y poder dar paso a algunas preguntas, resumir en muy poco tiempo y en apenas 15 slides cuál es nuestra visión, en este caso cuál es mi visión particular de cómo se está reinventando el mundo de mañana y también qué instrumentos de apoyo se han diseñado desde la propia Unión Europea para facilitar esta urgente y veloz transición hacia una nueva economía. Por eso le he puesto este título de la posibilidad de un mundo de mañana, que se relaciona con algunas de las cosas en las que he ido participando a lo largo de estos últimos años, ¿no? En relación con el primero de los puntos, la innovación, cómo ha cambiado la innovación, cómo se ha transformado la propia innovación y cuáles son un poco los postulados sobre los que se siente hoy en día el desarrollo de proyectos, políticas y estrategias innovadoras dentro de la empresa. Yo creo que hay dos preguntas que, si somos capaces de formulárnoslas con sinceridad y arraigo, nos van a llevar a darnos también todo un conjunto de respuestas, ¿no? La primera es, oye, ¿es cierto esto de que ahora todos podemos innovar? Que innovar es mucho más fácil que antes, que no es algo de las grandes empresas tecnológicas, de las grandes empresas multinacionales, de los centros de I+D, de las fundaciones de innovación. Si todo el mundo innova, ¿qué pasa si yo no lo hago, ¿no? ¿Qué riesgos tiene mi empresa en el caso de no apostar por una nueva estrategia de innovación o por una renovada estrategia de innovación, ¿no? Y luego, bueno, pues me gustaría compartir también con ustedes las claves para que asumamos que este es un reto global, interconectado y que no es necesariamente tecnológico. Hay mucha tecnología, pero por lo menos desde mi punto de vista es mucho más importante el enfoque hacia la innovación y, en particular, como veremos más adelante, hacia la innovación abierta, ¿no?
A mí me gusta mucho esta frase del presidente de Accenture, de Juan Pedro Moreno, porque realmente nos ubica en una posición en la que nunca habíamos estado antes, ¿no? Hasta hace 15, 20 años, las cosas parecían tan estáticas que resultaban inamovibles. Nadie pensaba que los estados pudieran caer, que fuera a haber empresas más grandes que los estados, con mucha más importancia y con mucha más capacidad de injerencia en el mundo. Ahí dejo a muchos de los que van a estar hoy, ¿no? Los Google, los Alibaba, los Amazon, todos los propulsores, coinversores, codesarrolladores de los motores de inteligencia artificial más importantes del mundo, ¿no? Esta frase de Pedro Moreno habla de la velocidad, ¿no? Dice, hay que ser muy rápidos porque si esto es como si repartieran cartas desde nuevo, ¿no? Como si todo el mundo empezase a jugar una partida y, por lo tanto, afrontase el reto de asumir una nueva oportunidad. Esto es así. Esto es así. ¿A quién le iba a decir que los bancos iban a ser disrumpidos por las empresas de tecnofinanzas apodadas fintech en su terminología en inglés? ¿Quién nos iba a decir, como veremos luego, que la salud, un sector tan tradicional como el de la salud, se iba a disrumpir aplicando tecnologías de biometría, de reconocimiento facial, de reconocimiento de voz, de inteligencia artificial? ¿Quién nos iba a decir hace 15, 20 años que iban a caer prácticamente todos los negocios que tuvieran una intermediación activa importante, porque todo se iba a desintermediar, ¿no? Esto refleja, o esto pone de manifiesto, que verdaderamente estamos, muchos lo llaman el momento de la singularidad, la principal revolución que ha vivido la historia de la humanidad en los últimos 150 años o en los últimos 200 años, que vendría encabezada por el fenómeno de la inteligencia artificial. Bien, más allá del nombre que le pongamos, lo que es evidente o lo que resulta evidente es que afrontamos la posibilidad de diseñar la economía del mañana, ¿no? Y ahí hay algunas estrategias que los grandes están adoptando, pero que cualquier empresa, por pequeña que sea, puede empezar a adoptar, ¿no? En este aprendizaje yo por lo menos he tenido la suerte de poder recorrer a lo largo de estos últimos 5 años en Insomnia, hemos visto algunas cosas que pueden ser importantes destacar a la hora de afrontar los procesos de innovación abierta, ¿no? Lo primero es que cada vez, y de esto ustedes saben mucho más que yo, nos acercamos más a lo que los economistas modernos llaman la economía de la verdad. La economía de la verdad es la economía en la que se co-crean los productos directamente con el cliente, los clientes opinan de nuestros servicios en tiempo real, los critican, los comparten, ya no hay figuras intermedias. Es más, a veces ni siquiera hay estrategias de posicionamiento, deseo que valgan contra el enorme poder que tiene la transparencia en el acceso a los servicios y a los productos, ¿no? Esto es algo que se está instalando en todos los sectores, es multisectorial. Es cierto que yo a veces me lo figuro como, ¿qué es la innovación? Pues la innovación es, nosotros vamos corriendo y detrás tenemos un tren que nos persigue, su velocidad es constante y nosotros no podemos parar. Es cierto, es cierto. Es cierto que es estresante saber que tenemos que innovar todos los días, pero también es verdad que hoy la innovación abierta nos permite fallar mucho más rápido y a un coste mucho menor. Es decir, podemos probar soluciones disruptoras, innovadoras, con impacto de la tecnología en tiempo récord, a un precio muy barato y con una respuesta analítica totalmente veloz, ¿no? Es estresante, es cierto. Hay que correr, es cierto. No podemos parar, es cierto. Pero también es cierto, o también es verdad, que hoy, como veremos en la siguiente diapositiva, la terminología o la metodología de la innovación abierta nos va a permitir que abramos nuestra producción, nuestro ADN, nuestra impronta cultural hacia la innovación al resto del mundo. Dejemos que los demás participen en el diseño de los productos de nuestra empresa. Cuando decimos los demás, nos referimos incluso a nuestros competidores. Veremos luego algunos ejemplos de todo esto también. Y, por último, por si les sirve de consuelo, hace 4 o 5 años tuvimos aquí un ponente, un alto directivo de Ford, que en una sesión con empresas como todas las nuestras, a la pregunta de, bueno, y si no estamos dispuestos a hacer todo esto, si no cogemos las riendas de la innovación abierta, de la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues desapareceremos.
aquel que no acepte estar en la mesa con un nuevo reparto de cartas, aquel que no afronte el reto, pues desaparecerá. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer, es un poco duro, es vender su empresa hoy en día, ¿no? ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues miren, esto lo explicó perfectamente Henry Chesbrough en su libro sobre Open Innovation y creo que en esta diapositiva se ve muy claro, ¿no? Habría que hacer un foco a 2020 porque ya hay algunos cambios. Si hace, no mucho, 130 años, es muy poco tiempo, si hace 130 años, y aparte lo recordarán todos los que hayan ido al colegio NGB, aparte recordarán incluso a los inventores, ¿no? Y cómo los estudiábamos, cómo estudiábamos a Fleming, cómo estudiábamos al inventor de la bombilla, cómo veíamos que Edison falló no sé cuántas mil veces antes de crear algo. Todo esto pasó hace 130 años. Solo innovaban los inventores, los que tenían la capacidad, la genialidad de poner algo nuevo en el mercado, ¿no? De hacerse preguntas que nadie sabía responder. Pasaron 50 años hasta que las grandes empresas de tecnología, empezaron a montar sus grandes centros de I+D. Sus grandes centros de I+D, yo me gusta mencionarlos como, o identificarlos como la innovación y el desarrollo vertical. Las empresas construían verticalmente, es decir, tenían sus grandes centros de I+D con sus miles y miles y miles de ingenieros en un mismo edificio creando cosas, ¿no? A partir de los 90, y esto lo verán también en muchos ejemplos, también aquí en nuestro país, con la llegada de la era de las TICs, de las .com, las empresas empiezan a invertir, comprar startups y también empiezan a relacionarse con el ecosistema a nivel horizontal, acuerdos de colaboración con universidades, empiezan a aparecer algunos centros tecnológicos, todo esto se consolidó en ecosistemas de innovación que han dado muchos frutos. ¿Cuál es la gran revolución hoy? La gran revolución hoy, esto es lo que explica Chesbrough en su teoría sobre Open Innovation, es que ya no hace falta que contratemos a 3.000 ingenieros ni a 5.000 y ya no hace falta que solo nos relacionemos horizontalmente con nuestros competidores, con nuestros aliados, con nuestros ecosistemas de apoyo. La gran revolución hoy es que la innovación se produce en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, contra cualquier sector y con muy pocos recursos. Es decir, la propuesta de Chesbrough es: nadie puede competir contra 7.000 millones de personas. La clave de las empresas del futuro es la innovación abierta. Dejemos que los demás co-creen productos con nosotros. Esto es lo que está pasando en el mundo desde el año 2010 hasta hoy y aquí se ve en la aparición de los fenómenos de las aceleradoras, las incubadoras, los venture builders, las startups. Probablemente es lo más importante, luego lo verán en mis conclusiones, que le ha pasado a la economía en los últimos 15 años. En una encuesta que hacemos a través de Talent Root es una asociación, una red de redes en las que estamos aliados las principales aceleradoras del mundo, que trabajamos con corporaciones, con startups y trabajamos con grandes empresas. En esta encuesta formulamos de manera recurrente una pregunta. Es cierto que en el 2021 no hemos actualizado el informe, pero en 2020 sí que tenemos datos. Le preguntamos a las empresas grandes, pero también empresas medianas y pequeñas, ¿no? Las pequeñas y medianas cada vez entran más en esto. Oye, ¿qué importancia le dais a colaborar con las startups? Startups / scale-ups. Aquí la lectura que tenemos, o la lectura interna que hacemos es: ya hemos dicho que hoy la innovación es estar abierto a todo el mundo. Esto es difícil asumir, y particularmente en países como el nuestro, en España, donde somos un poco quijotescos y nos da miedo esto de compartir, ¿no? Verán mi balance, verán quiénes son mis competidores, verán cuál es mi margen, verán en qué mercados estoy. Bueno, es cierto, todo esto lo permite. No lo he dicho, y Chesbrough tampoco lo dijo de esta manera, pero luego sí que matizó. Todo esto es posible gracias a que la información se ha globalizado. Todo el mundo tiene acceso a toda la información en todo el tiempo. Es cierto que podríamos hablar mucho o largo y tendido acerca de la perfección de estos ecosistemas de innovación o podríamos analizar si esta información es o no perfecta. Pero lo cierto es que cuando le preguntamos a multinacionales, grandes empresas industriales y empresas medias de distintos sectores, oye, ¿qué importancia le das a colaborar con las startups? Esta pregunta hace 10 años hubiera sido ninguna.
ninguna importancia. Nadie quiere colaborar con unos frikis que hacen bot advisors para que mi empresa preste un servicio de atención al cliente automatizado. Nadie quería hablar con ellas. Hoy, pues si ven el gráfico, más del 85% de estas empresas consideran que A, o es muy importante, B, es absolutamente esencial. Ni siquiera Google, creo que luego hay una ponencia de Google, y esto que voy a decir es muy osado, me corregirán luego seguro, pero bueno, como mi ponencia también tiene este punto, o por lo menos a mí me gustaría que fuera un punto provocativa, es capaz o va a ser capaz de atender al futuro del diseño del mundo sin abrirse a otras colaboraciones. De hecho, Google lo hace. Lo hace Google y lo hacen todos los demás. Montan hubs, se relacionan con los ecosistemas, buscan ideas en cualquier rincón del mundo, porque para Google también es absolutamente esencial colaborar con los reinventores de la economía, colaborar con aquellos que están revolucionándolo todo en todos los sectores, ¿no? Y luego, haciendo un foco hacia una segunda pregunta que desde el punto de vista de la evolución creo que es muy importante, a las empresas le preguntamos, oye, ¿y por qué es importante colaborar, ¿no? Con las startups? Bueno, y esto empezó siendo algo mucho más relacionado con el marketing. Muchas decían, bueno, lo importante es la reputación, lo importante es que reduzcamos costes. Bueno, bien, estupendo. Pero ya 6 de cada 10 dicen que es importante porque les ayuda a digitalizarse de manera barata y eficaz. Y lo más importante, y esto además es lo que más crece, lo que más crece en nuestra encuesta, es, oye, para mí es esencial o muy importante porque colaborar con startups me permite abrirme a nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué ha provocado la innovación abierta? Pues fundamentalmente que las estrategias de creación de productos ya son híbridas, es decir, cuando dejamos que los de fuera vengan a colaborar, co-creamos y dejamos que crezcan. Y luego provoca fundamentalmente un cambio cultural en la empresa que afecta a los horarios, a las corbatas, a las vacaciones, a los lugares de trabajo. Miren, yo no estaba muy acostumbrado a esto porque yo vengo del mundo de la consultoría tradicional, pero hoy, cuando vengo a trabajar, y puede sonar un poco naif, ¿no? Pero trabajamos con gente que viene a trabajar de madrugada, con gente que viene en patinete, con gente que no trabaja todos los días laborales, pero sí algunos festivos o los fines de semana. Todo esto ha cambiado. En el mercado de trabajo también todo cambia. Y esto, además, creo que la crisis provocada por la pandemia no ha hecho sino acelerarlo, ¿no? No ha hecho sino hacer más galopante este proceso hacia la transformación de los entornos de trabajo, ¿no? Les pongo algunos ejemplos, o uno muy rápido, Lufthansa. Lufthansa, que como saben todos ustedes, es una compañía dedicada al transporte de pasajeros, sacó un reto de innovación abierta. Un reto de innovación abierta para que, bueno, pensadores, startups y scale-ups de todo el mundo les dijeran cómo mejorar su negocio, cómo eficientarlo, cómo descubrir nuevas oportunidades de negocio. El 95% de las propuestas iban al core del negocio de la compañía. La comercialización, la venta de billetes a través de terceros, la reutilización de los vuelos para transporte de distintas, bueno, para muchas cosas relacionadas con el avión, con los pasajeros, incluso algunas con el tema de los futuros y derivados sobre la compra del petróleo, ¿no? Tema crucial para el sector de la aviación. Ganó una empresa que les propuso digitalizar los aviones con sensores de IoT para medir en tiempo real la evolución de las constantes climáticas y venderle estos datos a otras grandes compañías en el mundo que ofrecen servicios de meteo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que ya nada es lo que parece. BMW ya no es una empresa de coches. BMW es una empresa fundamentalmente de movilidad. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? El principal reto que vamos a tener que afrontar, esta es la carrera famosa, nosotros corriendo y el tren detrás, es que tendremos que cambiar un 25% de nuestro negocio cada año para poder darle la vuelta completa a nuestras iniciativas empresariales en muy poco tiempo. Y esto es un gran reto que culturalmente nos va a obligar a no solo trabajar con terceros, no solo a abrirnos a los demás, no solo a co-crear productos e innovación sin un 100% del equity, sino a ir rápido,
Probablemente, si tuviéramos que resumir estos 25 primeros minutos de intervención, yo utilizaría el término velocidad. Corre. Hoy puedes correr y es necesario que corras. Esto está pasando en todo el mundo. La reinvención de la economía se está dando en todos los sectores. De hecho, a nosotros, mi socio hace un mapa muy chulo, un cruce que lo llama Indux, que es un análisis del mundo por verticales y tecnologías. A mí me gusta mucho contarlo y por eso utilizo esta diapositiva. El mundo probablemente ya no lo veremos asociado al PIB tal y como lo veíamos antes. Seguro que todos recuerdan, la agricultura representa el 30%, el 10%, el 5%, la industria representa el peso de tal, es el... Bueno, hoy seguramente, si tuviéramos que hacer ese análisis, podríamos perfectamente hacerlo con foco a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el foco de la inteligencia? ¿Cuál es el peso de la IA en el PIB de un Estado? Cada vez mayor. El mundo se va a ver por tecnologías y esas tecnologías van a cruzar todos los sectores. Estamos viendo cosas apasionantes en 5G, drones para el sector agro, cirugía a distancia, cirujanos operando desde Madrid con conexión 5G para que nada falle a un enfermo en África. Movilidad y conducción totalmente automatizada porque la conectividad nunca se pierde. En IoT, en Internet of Things, estamos viendo temas importantísimos en domótica, en seguros. Nos van a digitalizar la casa para que nuestra compañía de seguros tenga totalmente claro, a través incluso de certificaciones blockchain, si estábamos, si no estábamos, lo que hacíamos, lo que no hacíamos. Otra cosa es que lo permitamos, ¿no? Pero parece ser que cada vez lo permitimos más. Vamos a controlar con los sensores las plagas en el campo. Vamos a permitir que haya miles y miles de millones interconectados todo el tiempo y eso nos dará mucha más información. Sin duda, la reina de la corona es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial está atendiendo ya a clientes en sectores tan críticos como el de la salud. Está haciendo que se conduzcan los coches de manera automática. Nos está diciendo cuál va a ser el consumo energético. Esto probablemente las energéticas tendrán que asumir que tienen que aplicarlo mucho más en función de una serie de parámetros. ¿Qué haremos con la impresión 3D? Con la impresión 3D ya estamos viendo que podemos imprimir casas en 24 horas, que podemos imprimir órganos. De hecho, en un estudio publicado por Gartner, creo, en el año 2020, a mí había una parte que me interesaba mucho y es, oye, ¿qué oficios va a co-crear o qué va a generar la impresión 3D en relación con los nuevos oficios del mundo? Bueno, pues había uno que era impresor de órganos en hospitales. Los hospitales públicos tendrán unos especialistas en impresión 3D para imprimir órganos con los que ensayar el modo de operar. Esto desde el punto de vista de las tecnologías que impactan en todos los sectores. También los nichos se han visto sobrepasados por la creación de cosas que los superan. En fintech han aparecido los neobancos. En industria 4.0 ha aparecido la robótica de precisión. En agricultura han aparecido los cultivos indoor, los drones de vigilancia, la gestión remota a través de tablets. Es decir, esto dignificará la vida del campo. En salud, los mecanismos predictivos que nos van a decir cuándo nos vamos a poner malos. Nos van a permitir hacer analíticas desde nuestro dispositivo móvil, enviándolos al cloud para que haya una respuesta automatizada. Vamos a poder, a través de soluciones de biometría y de Big Data, compartir nuestros análisis, nuestras analíticas con médicos de todo el mundo que nos darán una respuesta en tiempo real. La telemedición nos permitirá asignar soluciones personalizadas en salud. Todo esto, que yo les he resumido en una diapositiva, está pasando en todos los sectores. Les pongo dos ejemplos. Logística, transporte y sector portuario. La mayor convocatoria de búsqueda de soluciones tecnológicas del sector público que se ha hecho en España. Ahí a la izquierda ven las soluciones que se han incorporado y las tecnologías que utilizan esas soluciones para digitalizar y revolucionar la gestión de algo tan importante como los puertos, que es la entrada y salida de mercancías, ¿no? Ven que hay biotecnología, blockchain, drones, impresión 3D, inteligencia artificial, sensores, es decir, sensorización absoluta, tecnologías de la información y la comunicación. El mundo está cambiando a una velocidad tan grande que hasta un sector tan tradicional como este tiene una respuesta enorme o gigante a todas estas solicitudes, ¿no? Otro de los grandes ejemplos es el del sector de la salud. Ya lo estarán viendo. Seguro que en sus dispositivos móviles tienen alguna aplicación
que les permite hablar con su médico, que les permite hacer una pequeña test de autoevaluación, que les permite compartir una fotografía, que les permite hacer ya muchas cosas, ¿no? La revolución que viene en el sector de la salud es tan fuerte que hasta el propio sector público está ya explorando los vehículos para invertir, para co-crear y para colaborar con empresas de todo el mundo que están dispuestas a todos estos temas, cuidado de mayores, retos contra la soledad, vamos a estar muy solos y vamos a necesitar mucha asistencia, vamos a tener que cuidar nuestra salud de manera preventiva, incluso la tecnología nos va a permitir que de manera predictiva seamos capaces de anticiparnos a las enfermedades. Luego le resumiré algunas de estas conclusiones. Si todo esto está pasando desde el punto de vista de la innovación, es decir, hay capacidad, hay tecnología, hay innovación, hay innovadores, hay empresas, hay metodologías, todo esto ya se puede hacer. La pregunta del millón es, oye, ¿vamos a tener dinero para hacerlo? Me voy a centrar solo en Next Generation, pero luego les daré algunas pinceladas de lo que está pasando en los mercados de capital riesgo y en los mercados de VCs, ¿no? Todo esto se une, esta revolución de la innovación abierta que teóricamente inició Chesbrough en su definición de 2010, ha venido evolucionando hasta hoy. A todo esto hay que unir necesariamente lo que nos acaba de pasar con la pandemia provocada por la COVID-19 y el resultado o la propuesta que ha hecho Europa para salir de esta, ¿no? Para salir de esta más fuertes y para salir de esta, yo siempre digo, diferentes. O sea, Europa ya no va a poder ser lo que era y nuestra economía ya nunca va a ser lo que fue en los años 2010, 2018, desde la última crisis casi provocada por la caída de Lehman Brothers. Ya no vamos a ser esto nunca más. Por eso disponemos de casi 1,8 billones europeos, es decir, 1,8 millones de millones para hacer un montón de cosas. Esas cosas que tenemos que hacer se estructuran en dos grandes instrumentos. Simplifico mucho toda esta parte descriptiva del lenguaje. Los teóricos y especialistas de la materia seguro que me sacan muchas puntas a esta descripción, pero no quiero entrar en mucha terminología, ¿no? Por simplificar, tenemos 1 billón de euros del marco financiero plurianual. Los que están en esto o los que habéis estado conocerán el FEDER, el Fondo Social Europeo, los fondos de cohesión, todo esto es el MFP, a eso hay que añadir el programa Horizonte 2020, pero lo que tiene realmente un impacto a corto plazo y es brutal es todo lo que viene a través de Next Generation EU, el instrumento específico del que nos hemos dotado para recuperarnos tras la pandemia. Son a nivel europeo 750.000 millones de euros que, además de mitigar el impacto socioeconómico, para eso hay una pequeña parte, nos tienen que ayudar a recuperarnos y nos tienen que ayudar fundamentalmente a transformarnos. Para esto hay casi 400.000 millones de euros en subvenciones y unos 360.000 millones de euros en préstamos. Que España, como verán luego, va a estructurar en torno a todo un conjunto de ejes transversales y políticas palanca. Por resumírselo mucho, ahí ven las 10 políticas palanca a la derecha, aunque imagino que será difícil leer. Les digo que por hacerlo muy corto, básicamente nos vamos a gastar en España unos 80.000 millones de euros en subvenciones, 80.000 millones de euros en subvenciones. Para que se hagan una idea, esto es prácticamente 10 veces más de lo que venimos recibiendo históricamente por parte de la UE para hacer otras muchas cosas en relación con el marco financiero plurianual. Es decir, es muchísimo dinero en muy poco tiempo. Mucho dinero en muy poco tiempo. Mucho más que lo que representó el Plan Marshall en su día para la Unión Europea y está llamado a tener un impacto realmente transformador, ¿no? Le resumo. Todo esto nos lo vamos a gastar en salir más verdes, más sostenibles, más energéticamente capaces. Por lo tanto, ahí va a haber una gran parte de inversión. Y 2, en salir absolutamente digitales. Digitales no es comprarnos una tablet o implantar un ERP, que también, para empresas muy, muy, muy pequeñas, el primer paso será este. Digitales es transformar los sectores. Transformar los sectores es lo que yo les decía de Lufthansa o lo que les decía de BMW o lo que le podemos hablar de muchísimas compañías en el mundo. La clave ya no está en que los sectores core viven de
la fabricación de los productos core. La clave está en que un sector como el del automóvil, por eso han visto un PERTE del automóvil, se va a transformar con la implicación de los vectores, movilidad, uso de la ciudadanía, coche compartido, datos, etcétera, ¿no? Esto va a pasar con todos los sectores. La industria va a hacer un enorme esfuerzo para subirse a este tren y ahí, bueno, pues por ejemplo, ya estamos viendo productos tan interesantes como la creación de un super marketplace del sector agro para digitalizar el campo. La digitalización del campo, la reducción de costes en las industrias manufactureras y la reinvención de nuevos sectores al albur de sectores ya existentes va a ser clave para la recuperación en los próximos años. Ahora bien, ¿cómo se traslada todo esto? ¿Cómo se trasladan estos 80.000 millones de euros de subvenciones al presupuesto? Pues bueno, estos PGE, de los cuales ya les digo que solo hemos ejecutado un 5 o 6%, lo que nos dicen es que hay 2.700 millones de euros para que las empresas hagan cosas. Nosotros que hemos profundizado un poco en todo esto, lo que vemos son tres cosas o tres temas principales, ¿no? El dinero para empresas está, como ven ahí, en 46% para transformación digital, 20% para movilidad, transporte, agenda urbana, un 15% para I+D+I y un 13% para transición ecológica, lo que yo les decía, digital, verde y sostenible. Es decir, ahí va a haber muchas ayudas. Luego podemos entrar en el debate de cuántas ayudas hay para las grandes empresas, cuántas para las pequeñas, cuántas para las medianas. Es algo sobre lo que todavía hay muchas incertidumbres, pero sí que me gustaría compartir con ustedes la idea de que todo esto no se va a ejecutar a través de PERTEs y todo esto no se va a ejecutar a través de ayudas directas. Por supuesto que las ayudas directas van a ser muy importantes, tenemos que hacerlo un poco mejor, porque es cierto que hasta ahora las ayudas a solvencia no han tenido el mejor de los proyectos de ejecución, se ha quedado mucho por ejecutar. Nosotros creemos mucho en la ejecución a través de organismos gestores ya existentes y lo estamos viendo. Es decir, cuando hacemos una lectura de cómo se están implementando los Next Generation, vemos que Red.es, el IDAE, el CDETI, el ICES, el INCIBE, la EOI, cada vez, ya tienen mucha experiencia, cada vez van a gestionar más fondos y cada vez van a sacar más convocatorias. Así que habrá que estar muy atentos a lo que vaya a pasar en el marco de los próximos 3 años, que son los que tenemos, contando para ejecutar estos casi 80.000 millones de euros de subvenciones y otros tantos de préstamos que, bueno, tenemos que ver cómo instrumentamos a partir del año que viene. Conclusiones muy rápidas antes de las preguntas. Hay mucho dinero, tanto público, lo hemos visto, 750.000 millones de Europa, como privado. Los fondos de inversión, los VCs de todo el mundo están como locos comprando 4 cosas. 4 cosas. Salud, datos, inteligencia artificial y datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Esto sería por tecnologías. Y en relación con productos, marketplaces. O sea, hay muchos VCs en el mundo comprando marketplaces para crear masas críticas más grandes e integraciones más productivas y todo lo relacionado con la sostenibilidad del mundo mañana. Todo lo verde, todo lo energético. Es decir, hoy, en mi época, cuando yo empecé con mi empresa, el mayor problema era la financiación. Hoy el mayor problema no es la financiación. El mayor problema es la velocidad porque dinero sobra. No hay fronteras. Por lo tanto, uno de los efectos que estamos viendo es que no solo se han descentralizado los sectores, no solo se han disrumpido los sectores, también se ha disrumpido el diseño de la nueva economía. La nueva economía ya no la diseña la OCDE, no la diseña la Unión Europea, no la diseñan los grandes bloques agrupados en torno a las organizaciones internacionales más representativas a nivel económico, no. Lo diseñan o lo codiseñamos entre todos. Y ahí la irrupción de los gigantes digitales es enorme, su impacto en el mercado es enorme, pero también de las startups y scale-ups que están descentralizando modelos de negocio entero. Aquí en España tenemos muchos ejemplos, ¿no? Ya nadie pide comida a domicilio con el de la moto de barrio de su casa, ¿no? Hoy todo el mundo pedimos a través de 1 o 2 compañías, que son las que están en el mercado, ¿no? O sea, no hay fronteras,
y esto es una enorme oportunidad porque al no haber fronteras no tenemos impedimentos para pensar en global, ¿no? Y salir al mercado con lo global. Si por favor se pueden quedar con algo de todo este tiempo, y acabo ya, me gustaría mucho que se quedasen con esto, ¿no? La innovación abierta y la aparición de las startups probablemente es lo más importante que le ha pasado a la economía en los últimos 15 años. A la economía en su conjunto, en los últimos 15 años. Venimos de el 2008, una crisis terrible, pero una crisis financiera. Desde entonces, han pasado 15 años. Esto es lo más importante que nos ha pasado y aquí nos tenemos que subir todos porque todo esto está ya en el mindset de todos, es un mindset colectivo y el que no se suba ahora desaparecerá. O una última, y esta es la única que me permito, si quieren profundizar más en todo esto, pues, bueno, yo escribí un libro hace muy poquito, donde además de hablar de sectores, de economía y de tecnologías, pues bueno, damos alguna serie de consejos y recomendaciones para que cada uno trace su propio plan de innovación abierta. Así que, sin más, al que quiera, pues le invito a leerlo y con mucho gusto estaré dispuesto a compartir crítica y comentarios con respecto al mismo. Y ya sin más, Anselmo, pues agradeceros de nuevo la invitación y espero y deseo que haya sido interesante para la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Qué magnífica intervención. Nos ha encantado y yo creo que nos has aclarado muy bien ese proceso de aceleración